Las palabras tienen un poder tremendo. La palabra dicha como conviene puede afectar las vidas de manera profunda. Puede persistir durante días y aún años. Los niños absorben las palabras como esponjas y en poco tiempo hablan cualquier idioma que escuchan mientras crecen. También es la razón por la que lo que oyen acerca de sí mismos puede anticipar su éxito o su fracaso futuros. Para bien o para mal, la comunicación de los padres se duplica y amplifica en sus hijos. La palabra escrita también es poderosa y más duradera. La más poderosa de todas es la palabra de Dios. Considera, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesús dirigió la atención de sus discípulos de las bendiciones temporales a algo mucho más vital. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras pueden calmar y dar seguridad o envenenar y contaminar. ¿Cuán a menudo has dicho algo que deseaste poder retirar? Esta semana veremos que Santiago tiene algunas palabras importantes. Bienvenidos a tu programa Lecciones de la Biblia. Muy bien, nuevamente estamos comenzando. Durante esta semana vamos a conversar acerca de la epístola de Santiago, pero ahora basándonos en el capítulo 3 de esta epístola. ¿Qué es lo que tiene para nosotros el apóstol Santiago? Y en esta oportunidad volvemos a estar nuevamente con Hernán Amigo, un pastor de acá de Santiago. ¿Cómo estamos para enfrentar este nuevo desafío, Hernán? Bien, pastor, bien. Estamos contentos de la invitación y gracias por permitirnos acompañar y comentar un poquito este estudio. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si inmediatamente invitamos a nuestro Dios para que Él nos ayude a llevar adelante este programa? Amén. Oremos. Amado Dios, te agradecemos nuevamente porque tú eres tan bueno y sabemos que estás dispuesto a ayudarnos en aquello en lo cual nosotros no podemos hacer. Te rogamos que tu Espíritu Santo se manifieste, nos des la sabiduría necesaria para poder comentar lo que tú nos has dicho a través de Santiago. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu también se manifieste en aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, aquellos que esperan, Señor, solamente en ti. Manifiéstate en ellos, Señor, y dales tu bendición. Quédate con nosotros, lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. Amén. Bueno, como dijimos, vamos a conversar acerca del capítulo 3 de la epístola de Santiago. Y si leemos el verso 1, dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Sabes? No sé, cuando uno lee esto, si lo lee fuera de contexto y leyera solamente este texto, lo dejaría medio preocupado. Claro, porque quiere decir eso de que uno no debe esforzarse. Claro, al parecer que nos quedemos ahí, no aprendamos más. Exactamente. Pero en realidad ¿Será Señor... eso lo que Santiago quiere decir? En realidad el Señor nos llama a que siempre podamos aprender aún más, ¿verdad? Correcto. No creo que se esté refiriendo específicamente a lo que nosotros podríamos llegar a pensar si lo leemos solo, fuera de contexto. Dentro de esto, el Señor nos está llamando a que nosotros podamos quizá practicar
lo que vamos aprendiendo. Correcto. Fíjate, creo que en esto está el apóstol nos está haciendo énfasis en el peligro del orgullo y la suficiencia propia. Recordemos en el tiempo en que fue escrito esto. Los maestros eran escasos, no eran todos maestros. Así es. Entonces eran escasos los maestros, eran personajes, eran personas que eran muy bien consideradas. Entonces por eso creo que nos está diciendo esto el apóstol, pero creo que nos viene bien a nosotros también. Así es, porque ¿sí? Nos comenta acerca de la responsabilidad que tenemos. Nos habla acerca de esa responsabilidad que conlleva el llevar cierto conocimiento. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a la suficiencia propia? Creo que es un problema, es un peligro que todos enfrentamos. Así es. El orgullo, la suficiencia propia, es algo que todos tenemos, con lo cual todos tenemos que lidiar, unos más, otros menos, pero finalmente es algo real que está en nosotros. Así es como luchar contra nosotros mismos. Exactamente. Y esa es la lucha más terrible que el ser humano puede tener, ¿verdad? Es por eso que hoy en día existen tantas cosas alusivas a la motivación. Cassette, me quedé en el pasado, ¿verdad? Ya están los discos. Sí, CD. CD, MP3, DVD. exacto. Y todo apuntando a que finalmente uno pueda vencerse a sí mismo. Ahora, fíjate que se cuente que en la biblioteca de Tyndale, en Inglaterra, hay una inscripción interesante que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Lo hemos dicho en más de una oportunidad en este mismo programa, que no podemos confundir sabiduría con conocimiento, porque son dos cosas totalmente diferentes. Conocimiento, nosotros acumulamos información, pero la sabiduría es aquello que nosotros aplicamos, ese conocimiento aplicado en forma práctica. Así es. Recuerdo un profesor nos decía en la universidad que él consideraba de esta forma sabiduría. Era saber cuándo decir lo que piensas y cuándo pensar lo que dices. Le encontré cierta lógica a su pensamiento, y tiene que ver justamente en cómo nosotros aplicamos aquello que ya hemos recibido. Sobre todo ahora que, por ejemplo, los maestros, hablando de los profesores, creo que un profesor cristiano tiene que ver su obra más allá de la que ven los otros profesores. Porque los profesores están tratando de hacer que los alumnos enfrenten la vida aquí, ahora. Enfrenten el futuro aquí. El profesor cristiano tiene que ver un poquito más allá. Tiene que prepararlo para esta vida y también para la eternidad. Entonces, creo que es importantísimo. Sí, me llama la atención esa responsabilidad. Que haga este comentario. Mi esposa es profesora. Qué bien. Hoy en día ella tiene un segundo año básico. ¿Ya? Y desde primer año, cuando los tomó, ella comenzó a hacer un jardín de oración para pedirle a Dios que ellos trajeran sus peticiones. En un principio fue muy sencillo. Lo hacía antes de que ellos salieran a recreo. Luego se tornó diferente porque los mismos alumnos le pedían a ella que lo siguiese haciendo. Ella continuó hasta el día de hoy, lleva más de, o casi va a cumplir un año, pastor, haciendo esto. Y otra cosa que ella siempre en sus clases les dice a los niños: recuerden que ustedes deben esforzarse porque tenemos que llegar a la universidad. Tienen un cuaderno universitario. ¡Ah, qué bien! Y hay actividades ahí donde mi esposa trata de, en la medida que ellos pueden, ¿verdad? Claro. A su edad, darles contenidos, casi no digamos a nivel universitario, sino más bien desafiándolos a ellos en qué cosas deben realizar cuando sean universitarios. Por ejemplo, la lectura, ellos están leyendo recién, leer noticias y analizar. Entonces, son cosas un poco más complejas para los niños. Claro. Pero ella les trata de inculcar de que ellos deben llegar a la universidad. Y hay muchos niños que ya están preparándose. Exacto, preparándose, escogiendo qué van a hacer. Qué bien,
Es una buena forma. Bueno, tenemos que reconocer que los padres tienen una gran responsabilidad en el guiar a los hijos, en la formación de los hijos, porque a su vez ellos van a formar a otros. No estamos pensando solamente en los hijos de nuestros hijos, sino que recordemos que todos nosotros tenemos una influencia a nuestro alrededor. Entonces tenemos que pensar en ello. Y los niños son como esponjitas, ¿verdad? Así es. Ellos justamente absorben todo lo que ven, lo que oyen, y más si viene de parte de sus padres o de alguien querido, de alguien conocido. Por ende, aquellos que somos un poco mayores siempre debemos estar atentos de cómo actuamos en las cosas que vamos a decir, porque hay cierta responsabilidad en cuanto a eso. Todos creo que ejercemos una influencia sobre los demás, pero también tenemos que saber que otros ejercen influencia sobre nosotros. Hay un texto de la Sagrada Escritura que dice: nadie vive para sí, nadie muere para sí. No vivimos en una isla, todos formamos parte de una comunidad, de una sociedad en la que estamos inmersos, y tenemos que tener clara la responsabilidad que tenemos hacia los demás. Yo tengo que tratar de influir positivamente en las personas. Así es. Y no permitir que alguien influya negativamente en mí. Entonces tenemos que hacer la diferencia. A eso fuimos llamados. Y es interesante también, pastor, mencionar de que no es que nosotros debamos actuar, porque muchas veces parece que yo debo actuar y solamente queda en eso, en portarme o comportarme de una manera determinada en un determinado tiempo, sino que nuestro estilo de vida debe ser acorde a las cosas que vamos adquiriendo, a nuestro conocimiento de la palabra de Dios, de los principios que el Señor nos plantea en su palabra. Aquí, continuando con Santiago, dice el verso 2 del capítulo 3 de la epístola: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Fíjate, dice que si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto. Bueno, al decir varón perfecto no se está refiriendo solamente al hombre, en forma genérica, hombre o mujer. Exacto. Aquel que es capaz de refrenar su lengua es capaz de refrenar todo. Y creo que eso es bastante difícil, tenemos que reconocerlo. Y tiene que ver justamente con cómo reaccionamos ante diferentes situaciones, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a pensar por un momento en de qué manera reaccionar frente a esa situación, siempre van a existir dos caminos. O podemos seguir, si estamos discutiendo, podemos seguir la discusión, o podemos también detenerla. Siempre van a existir dos opciones al momento de estar en una situación delicada, compleja. Santiago, de hecho, él menciona y él dice que dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque él está hablando ahí específicamente de este aparato que nosotros ocupamos para hablar en nuestra lengua. Y él dice que si hay alguien que es capaz de refrenar o de cuidar lo que dice y que sea natural, va a poder dominar su cuerpo. Justamente. Bueno, tenemos que pensar, y hay algo que creo que debemos pensarlo, es que todos, absolutamente todos nosotros necesitamos la ayuda divina. Así es. Todos nosotros pecamos. No, hay personas, a veces hay oportunidades cuando uno dice, bueno, que hable por él mismo nomás, no meta a los demás. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Exacto. Me estoy basando en lo que la Biblia dice. Y en este caso, cuando dice que todos fallamos, si alguno, porque todos, dice, ofendemos en muchas cosas, todos ofendemos en muchas cosas. Y aquí Santiago está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Creo que tenemos todos que sentirnos tocados, sentirnos considerados también en esto. Entonces, tenemos que considerar esto.
Todos fallamos, todos pecamos, todos ofendemos y necesitamos aprender. Santiago nos está hablando de este problema que está latente en cada uno de nosotros y también nos dice cuál es la solución. Así que tenemos que reconocer que mientras no dependamos 100% de nuestro Dios, mientras no le pidamos a Él con necesidad del corazón, que el Señor actúe en nuestra vida para poder refrenar la lengua, no vamos a lograr nada. Claramente, porque antes de que muchas veces la lengua funcione, ¿verdad? Sí. Hay un proceso anterior, lo que nosotros pensamos. Los pensamientos llevan a las palabras, estas conducen finalmente a las acciones, las palabras refuerzan lo que nosotros pensamos, finalmente podemos llegar a conocer a una persona por lo que habla solamente. Y también, como decía usted, influimos dentro de un rango, ¿verdad?, de personas. Y también vamos a influenciar muchas veces con nuestras palabras lo que otras personas pueden llegar a hacer. Así es. Por eso la importancia que tiene el hogar y la familia. Yo creo que el hogar es fundamental. En el hogar es donde a uno le enseñan, le ponen los principios, los valores. Y creo que es allí precisamente donde está la mayor responsabilidad. Así es. No es cosa de traer hijos al mundo solamente, porque tenemos que hacer de esos hijos personas que puedan hacer de este mundo algo mejor. Así es. Claro que ellos lo van a hacer en la medida que nosotros nos vean que nosotros estamos tratando de hacer eso también en este mundo. Claro que sí. De hecho, existen etapas cuando el niño va creciendo, ¿verdad? Y él en algún momento quiere parecerse a su papá. Así es. Cuando es niño, cuando es niña normalmente quiere parecerse a la mamá. Sí. En ese momento es donde cada padre y cada madre debe pensar, reflexionar en que su hijo va a llegar a ser lo que ella o él inculque en la enseñanza, en la crianza, en la educación, y no podemos ausentarnos de esa etapa. No podemos ser irresponsables y quizá que ellos nos vean que nosotros nos tomamos la vida a la ligera. Hoy en día, lamentablemente, y quizá hablando, me tocó trabajar en un colegio, visitar algunos hogares de algunos apoderados, y uno ve que al parecer algunos papitos o mamitas no tomaban en consideración eso. Y nosotros, al hacerle mención, después de eso algunos cambiaron, otros siguieron tal cual. Lamentablemente, para aquellos que siguieron tal cual, sus hijos, después del tiempo que yo estuve ahí, han tenido problemas conductuales, porque seguimos o se hace un pequeño seguimiento de aquellos alumnos. Claro. Entonces han tenido problemas conductuales, falta de respeto con los profesores, etcétera, etcétera. Y se va viendo, es resultado de lo que los papitos sembraron en la casa, es lo que se ve finalmente. Sí, porque somos el reflejo del hogar. Así es. No podemos olvidar eso, ¿eh? Somos el reflejo del hogar. ¿Qué te parece si hacemos un breve corte, un breve alto en nuestra conversación y volvemos en un instante? No se separe de la sintonía. Ya estamos de vuelta. Muy bien, ya estamos nuevamente con usted en su programa Lecciones de la Biblia. Y vamos a continuar con nuestro tema, pero como usted ya sabe, siempre detenemos a algunas personas en la calle para hacerles una pregunta. Ellos son nuestros colaboradores del programa. Y en esta oportunidad le hicimos una pregunta y ella es: ¿criticamos mucho y hablamos de más? Queremos invitarle para que nos acompañe a ver qué fue lo que nos respondieron a esta pregunta. No.
que no hablamos lo justo y lo necesario, ¿no? Cortito. Sí, habla mucho, critica mucho a la gente, fíjate. O sea, las opiniones que dan, y están como medio agresivos la gente hoy en día. Supe. Despertó la gente y ahora da su opinión cuando corresponde. Ya no se queda callada como antes. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que ya nadie se tolera con nadie, ¿no? El estrés hace que la gente ya entre todas se peleen, no se acepten los caracteres, las formas de ser. Yo creo que por eso. No, no habla de más. No, porque el país está muy mal. Cada día hay más delincuencia. No, esto ya se le escapó de las manos a todos. Criticona bastante y eso está bien que critiquen todos los problemas que hay. Yo creo que los chilenos no sabemos criticar y si hablamos de más es porque estamos indignados no saber presentar los problemas. Los chilenos somos un país de sinvergüenzas. ¿Y usted habla de más? También, toda la vida, también. Ahora mismo estamos hablando de más. ¿Qué te parece, Hernán? Llama la atención. Interesantes respuestas. Sí. Pero, ¿sabes? Cuando uno le hacen una pregunta de este tipo, es mucho más fácil responderla, porque tú ves que algunos dicen, los chilenos, claro. Generalmente la gente, claro. Entonces, pero cuando le preguntaron al caballero en forma directa, puntual. Y usted, puntual, hasta dijo que los chilenos éramos sinvergüenzas. Sí. Bueno, y usted también, dijo. Entonces, bueno, no era eso lo que le iba a preguntar, pero él respondió inmediatamente. Dice que no es, dijo después, yo ya estoy hablando de más. Entonces, como una demostración. ¿Sabes? En cuanto a esto, una noticia mencionaba que el caso de un esposo, no fue acá en Chile, un esposo que le mandó a la esposa, o le había grabado, parece, todas las excusas que ella había tenido con él. Y se las mandó para justificar que él ya no quería seguir más con ella. Había una falta de comunicación ahí. Una falta tremenda. Y luego de eso, dice que ella tomó eso y lo subió a la red para que todos lo vieran, lo que había hecho su esposo. Fíjate, en este caso, yo creo que, no sé, algo está pasando, porque las cosas no se resuelven en casa como antes. Claro. La gente prefiere subir al satélite para que social, todo el mundo, a las redes sociales, para que todo el mundo se entere. Entonces, no hay una intimidad, podríamos decirlo. Claro. Y podemos encontrar aquí una falta de comunicación también, porque no sé si sería tan así lo que la esposa había hecho o había dejado de hacer. Las redes sociales, por lo demás, tienen una utilidad tremenda cuando son bien utilizadas, pero cuando ocurren estas cosas como la de esta noticia, resulta hasta jocoso que por varias semanas este hombre haya estado en cierta forma escribiendo en una hoja de Excel para luego enviarle un mail a su esposa de que por esa razón terminaba, por todas esas veces que ella se había negado a relacionarse con él, no solamente en la parte íntima, sino que es de conversación, de pasar tiempo juntos, siempre había una excusa. Y en realidad el esposo termina con su esposa, ¿verdad?, a través de un correo electrónico, y la historia dice que esta mujer iba camino al aeropuerto cuando leyó el mail, entonces no sabía en realidad lo que estaba recibiendo, porque aprovechó justo cuando la esposa no estaba, claro, iba a hacer un viaje. En ese momento decidió cortar toda relación de comunicación con ella. Bueno, aquí nosotros podemos ver cómo está funcionando el mundo hoy día, desgraciadamente, donde hay mucha comunicación, o mejor dicho, muchos medios de comunicación. Muchas veces falta la comunicación en el hogar. Y hoy día más que nunca, porque tú ves cuando la familia está en el hogar, tanto los padres como los hijos están ahí con el celular y están mandando mensajes y no hay comunicación entre ellos.
Fíjate, creo que la televisión mató mucho de la comunicación de la familia. Y esto, el WhatsApp y todo esto, vino a matar definitivamente la comunicación. Así es. Entonces, bueno, pero la Biblia nos muestra que hay algunas cosas que son pequeñitas, pero tienen una utilidad tremenda. Nos habla, por ejemplo, de un pequeño freno en el caballo, puede gobernar el caballo, se le pone en el hocico un aparatito donde lo dirige a cualquier parte donde quiere. Y así también en los barcos está el timón. El timón en relación con el tamaño del barco, el timón es pequeñito. Pero sin embargo, mediante el timón se lleva al barco a donde quiere. Y así también se hace la comparación. Nuestra lengua es un miembro muy pequeño en relación con todo el cuerpo, pero dirige todo. Es capaz de echarlo todo a perder. Tiene un poder la lengua tanto de edificar como también de destruir. Así es. Y hoy en día las personas, tal cual como lo veíamos en la encuesta ahí en la calle, habían algunas personas que hacían sentir su opinión, ¿verdad? Una señora puntualmente ahí decía que sabíamos decir las cosas en el lugar correcto. En realidad es relativa esa respuesta, ¿verdad? Porque a veces no es el lugar correcto ni el momento indicado y mencionamos algo y en realidad es como una especie de bomba. Claro que sí. Deja daños colaterales a grandes rasgos, ¿verdad? Justamente. Entonces, es interesante que este miembro tan pequeño de nuestro cuerpo pueda causar tal impacto. Hoy en día la gente, al parecer, es desconfiada. Y creo que hay motivos también para ser desconfiado. Ahora, desgraciadamente, no se puede confiar en nadie. Así es. Entonces, tenemos que considerar que estamos viviendo en tiempos difíciles. La Biblia dice que vendrán tiempos difíciles y creo que estamos viviendo en esos tiempos difíciles. Otra de las cosas que nos menciona la Escritura, que podríamos asociarlo con esto, es la oportunidad cuando el Señor Jesús con sus discípulos pasaron por Samaria. Él envió unas personas a Samaria, pero no los quisieron recibir, porque dice que ellos tenían apariencia como que iban a Jerusalén. Entonces recordemos que los samaritanos tenían un lugar de adoración y los que no iban a Jerusalén. Entonces ellos, como tenían parecía que iban a Jerusalén, no los quisieron recibir. Pero lo interesante del caso es estos dos discípulos que le hacen una propuesta al Señor Jesús. Le dice: ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo, queme a todo? Ellos querían hacerlo desaparecer. Bueno, Jesús tiene que corregirlos. Él dice que no había venido para que la gente se perdiera, sino para salvarlos. Así es una muestra de la misericordia, claro que de cómo Él era, ¿verdad? Jesús, a pesar de que tuviese una respuesta negativa en este caso, como la que tuvo, los discípulos obviamente estaban airados por lo que se les había dicho, ¿verdad? Pero Jesús tiene que corregirlos en ese momento y les dice que en realidad no era necesario que ellos tuviesen que destruir esa tierra, ¿verdad? Ese lugar. Así que podemos ver ese ejemplo donde Jesús muestra esa misericordia. Y el Señor, fíjate, aprovechó esta oportunidad porque transformó el rechazo en un aprendizaje para sus discípulos. Ellos creo que aprendieron una lección de lo que el Señor les dijo en esa oportunidad. Estos discípulos, los hijos del trueno, eran muy fáciles de montar en cólera. Entonces, el Señor aquí les muestra claramente: el Señor había venido a salvar, no a condenar. Así es. Entonces, les da otra oportunidad. Y Él corrige esa situación, ¿verdad? Justamente. Porque dice que les llama la atención, los reprende, en otras palabras, de cómo piensan de esa manera. Entonces, era algo quizás que iba en contra de lo que cualquier persona hubiese pensado en ese momento, ¿verdad? Y como Jesús trata de enseñarles esta nueva forma de ser, esta nueva conducta, debe reprenderlos para que ellos puedan aprender lo que realmente Jesús venía a hacer en la tierra.
Bueno, no podemos dejar pasar por alto aquellas cosas que parecieran que son detalles. Y fíjate, en este sentido, nosotros nos encontramos generalmente con personas que dicen, Dios no me toma en cuenta esto. Esto es un detalle, es algo muy pequeño. Una mentirita blanca, dicen. Y la mentirita piadosa. ¿Ah? Son cosas pequeñas. El Señor no se fija en eso. El Señor fija en cosas más grandes. Bueno, el Señor se fija en detalles. Nosotros podemos ver una cantidad de oportunidades cuando el Señor precisamente se fijó en detalles. ¿Ah? Y no podemos dejar pasar por alto eso. Fíjate, estoy recordando el caso cuando el sumo sacerdote, Jesús, respondió la pregunta del sumo sacerdote y él para darle, allí cuando lo estaba juzgando, y él para impresionar a la gente que estaba ahí, rasgó sus vestiduras. Sí. Ahora, con eso él se condenó. ¿Pero qué? Si era el vestido podía haberlo hecho de nuevo, pero estaba prohibido que el sacerdote hiciera eso. Todos podían hacerlo, menos el sumo sacerdote porque tenía vestimentas santas. Y él lo sabía, él lo conocía. El caso de Usa. Usa también es otro caso donde pareciera un detalle. Llevaban el arca del pacto, lo llevaban en una carreta, la carreta pasa por arriba de una piedra, parecía que se iba a caer el arca y Usa instintivamente trata de afirmar el arca y cayó muerto. Claro. ¿Por qué? Dos cosas. Él era sacerdote, él sabía que el arca no debía ir de esa forma transportada. Exactamente, tenían que ser transportadas por sacerdotes. Y en segundo lugar, él sabía que nadie debía tocar el arca. Fíjate, para eso le hicieron unos anillos donde pasaban unas varas, donde los que la transportaban tomaban las varas, pero no tomaban el arca. No tocaban el arca. Nadie podía tocar el arca. Así es. Nadie debía tocar el arca. Entonces, uno puede decir, pero es que eran detalles. Pero es que el Señor se fija en detalles. Para Él no son detalles. Sí. Entonces tenemos que ver nuestra vida a veces estamos tratando de conformarnos, o al decir conformarnos, estoy diciendo adaptarnos a lo que el mundo piensa, a lo que el mundo en este momento cree. Así es. Y claro, el mundo en este momento a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Así es. Entonces yo estoy tratando de conformarme a ese pensamiento y por eso empiezo a ver que el pecado empezó a perder su pecaminosidad o su maldad y ya no lo estoy viendo de la misma manera. Creo que quien tiene un encuentro con el Señor cambia totalmente. Así es. Como estuvimos conversando en otro momento, tenemos un nuevo nacimiento. Así es. Pensamos diferente, hablamos diferente, actuamos diferente y creo que ese es el mejor testimonio que podemos presentar ante el mundo, que nosotros hemos tenido un cambio, pero un cambio positivo, un cambio para bien, no un cambio para mal. Sí. Y también debemos considerar que nunca nos vamos a poder permanecer como estamos si tenemos un encuentro con el Señor. Pero ese encuentro va a estar determinado en la medida en que yo le busque diariamente. Porque si yo tengo un encuentro hoy con el Señor y el día de mañana me levanto y a lo mejor el Señor pasa a segundo plano, quizás ese día va a ser distinto. Y yo ya voy a ir notando que voy a ir, así como el mundo lo hace, ir transando en algunas cosas. No me van a parecer tan malas algunas cosas que antes o el día que estuve con el Señor me parecían malas. Y ahí comienza una lucha contra mi propio yo, como lo mencionábamos hace un instante. El poder... Y esa lucha es la más fiera que tenemos. Así es. Es la más difícil. Así es. Y creo que tenemos que pensar cada día que debemos vencer al yo. Así es. Esa es la lucha diaria. Y es tan fiera esa lucha que es porque llega a ser fiera porque nosotros nos conocemos. No podemos actuar como si no nos conociésemos. Pero sabes, en relación a eso, yo diría que nosotros creemos que nos conocemos. Por ahí yo creo que recordemos la experiencia de Pedro, no quisiera que cayéramos en lo mismo.
Pedro creía conocerse. Aunque todos te negaren, yo no te voy a negar, Señor. ¿Verdad? Y Jesús lo conocía, y como lo conocía, le dice, mira Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, no una. Claro. Me vas a negar 3 veces. Y sucedió. Ahí se dio cuenta Pedro recién que él no se conocía como creía, porque Exacto. Pedro, cuando le dijo eso, era honesto, era sincero, le estaba diciendo lo que él pensaba en ese momento. Sí, tiene mucha razón. A lo que yo comentaba, o la línea por la que quería ir, es que muchas veces nos cuesta menos corregir a otros que corregirnos a nosotros mismos. De todas maneras, eso es una gran verdad. Siempre es más fácil, siempre es más fácil. Tú ves que en la pregunta, como te dije en un momento, en la pregunta, hablar de los chilenos es fácil. Los chilenos hacen esto, los chilenos son aquí, los chilenos son aquí. Bueno, ¿y usted cómo es? Ahí la cosa cambia. Ahí tenemos que... no sé cuáles son las palabras que usaríamos si nos toca hablar de nosotros, pero para hablar de los demás podemos hacerlo perfectamente. Bueno, tenemos que considerar esto de lo cual nos habla Santiago, y aplicarlo a nuestra vida, diaria. Así es. Tener cuidado con aquellas cosas con que el apóstol nos está mencionando, y pedirle al Señor que esas cosas puedan cambiar, y aquellas cosas buenas que ha puesto el Señor en nosotros, que podamos desarrollarlas. Así es. De eso se trata. Yo creo que lo más complejo es, una vez identificado cada uno de estos detalles o problemas que nosotros tenemos, es salir adelante. Claro. Pero ahí es donde viene la promesa del Señor, y nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días. Y nosotros debemos buscarle, nosotros debemos intentar hacer el esfuerzo de poder concentrarnos en aquello que nos hace daño, porque finalmente terminamos nosotros siendo dañados por esas conductas. No cabe la menor duda. Y si nosotros le pedimos al Señor, yo creo que Él va a ser fiel para con nosotros, va a tener misericordia y nos va a socorrer cuando nosotros lo necesitemos. No podría ser de otra manera, porque el Señor es fiel en su naturaleza, así que no puede ser de otra manera. ¿Qué te parece si hacemos un breve alto? Me parece. Ya volvemos, espéranos. Muy bien, ya estamos nuevamente con usted, y estaba viendo esta revista, esta guía de estudio de las Sagradas Escrituras. La Biblia habla. Es muy interesante, trae temas muy buenos, temas que son constructivos, y por ejemplo, hay un tema aquí que habla de cómo nos ayuda el Espíritu Santo. Con ello nos va guiando en el estudio de las Sagradas Escrituras. Todo tiene textos bíblicos, textos de las Sagradas Escrituras, donde nosotros vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de este tema. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? La Biblia habla, usted solamente debe solicitarla a la dirección que aparece en pantalla. Se la enviaremos con mucho agrado y en forma gratuita, como una forma de agradecer su sintonía y su compañía en nuestro programa. No deje de solicitarla. Muy bien, volvemos a nuestra conversación. Aquí el verso 6 del capítulo 3, el cual estamos viendo en esta oportunidad, estamos comentando, dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así, la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Creo que palabras más fuertes, ¿verdad? Fuertes, lapidadoras, podríamos decir así, pocas veces se ve en la Biblia. Está diciendo una realidad. Pero fíjate, si nosotros pensamos, si leemos, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas,
vemos las palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Cuán diferentes fueron? Así es. Palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de solución, de sanidad. Palabras que cambiaron vidas completas y palabras que siguen cambiando todavía el mundo. Amén. Siguen cambiando nuestro mundo. Entonces, creo que nosotros somos los que debemos elegir qué tipo de palabras vamos a utilizar. Así es. Nosotros finalmente vamos a decidir si destruir o edificar con nuestras palabras. Y ahí el tema del fuego, pastor, mencionaba un ejemplo, que una chispita muchas veces enciende un fuego gigante. Pero también en la Biblia se menciona como que el fuego purifica, ¿verdad? Sí. Pero también puede destruir. Y a veces con pequeñas palabras nosotros podemos, o pequeños gestos, nosotros podemos destruir relaciones, destruir quizá un hogar, matrimonios, etcétera, etcétera, relaciones. Y es interesante que cuando Santiago menciona esto, él está hablando acerca de esa pequeñita chispa, que finalmente en un principio es algo pequeño, pero luego tiene consecuencias nefastas para quienes están rodeando todo esto. Finalmente, dentro de este mismo tópico, nosotros podemos ver que hay algo que contamina al hombre, ¿verdad? Ahí mismo se menciona. Y finalmente habla acerca de esto, de la lengua. Y la lengua finalmente, y nosotros vemos a gente hoy en día y tenemos un concepto quizá dentro de nuestro dialecto, ¿verdad? Un cagüín o un chisme, la Biblia le menciona. Lo interesante de esto, pastor, es que hace unas semanas atrás, haciendo una monografía, nos tocó estudiar, hablaba, hice una monografía acerca del chisme, y el Señor tiene tantas cosas o advertencias para que nosotros no caigamos en ese error. Revisaba la Biblia y encontraba cada vez más argumentos de parte de Dios para que nosotros no tengamos que caer en eso. Hay muchas personas, por ejemplo, que se sienten mal por conversaciones que tienen o quizá a mitad de semana observan cosas que le contaminan, ¿verdad? Y luego el sábado están en la iglesia. Finalmente lo que contamina mayormente al hombre es, como dice la Biblia, lo que sale del ser humano, que finalmente es todo lo que nosotros hemos pensado referente a la maldad que hemos recibido. En cierta forma lo concentramos y lo hacemos salir por nuestra boca, ¿verdad? Sí. Bueno, por eso que precisamente es que Santiago nos está advirtiendo, a fin de que nosotros no caigamos en lo mismo, a fin de que nosotros seamos librados de esto, que debemos tener mucho cuidado. Hay personas que confunden la sinceridad con la falta de tacto. Son dos cosas totalmente diferentes. No, yo digo lo que pienso. O la crítica positiva. Sí, la crítica constructiva, que se dice, la crítica constructiva. Entonces yo digo lo que pienso y eso trae malas consecuencias. Así es. Entonces tenemos que tener presente esto y fíjate, Santiago también nos habla de esta fuente de la cual sale agua dulce y amarga. Sí. Difícilmente puede haber cuando nosotros abrimos para sacar agua, es difícilmente del mismo lugar va a salir agua dulce y agua salada o agua amarga o agua limpia y agua sucia del mismo lugar. Entonces tenemos que considerar que de nuestra boca no puede salir bendición y maldición. Así es. Nosotros al parecer estamos en una dualidad ahí, porque a veces, y también esto tiene que ver con el ser humano, ¿verdad? Actuamos de determinada forma con alguien y luego vamos con otra persona y actuamos de otra forma completamente distinta. Yo creo que el llamado, o uno de los llamados que el Señor nos está haciendo a través de esta carta de Santiago, es que debemos ser nosotros de una sola línea. No podemos
ser aquí de una forma, o en la iglesia, ¿verdad? Ser en la iglesia de una forma y llegar al hogar y ser diferentes. Debemos ser transparentes, tener solamente una línea y ojalá siempre esa línea sea positiva. Es importante lo que menciona Santiago, hablando acerca de estos dos tipos de agua, ¿verdad? Ahora, fíjate, habla de árboles y dice, la higuera no da aceitunas, ni tampoco la vid da higos. ¿Ah? Entonces, nos da todo tipo de ejemplos para que nosotros entendamos lo que esto significa. Que nosotros tenemos, como bien dices tú, tenemos que tener una línea, pero debemos estar conscientes también de nuestros defectos, porque no por el hecho de que nosotros tratemos de hacer las cosas de una manera, tratemos de olvidarnos también de aquello que está mal en nuestra vida. Creo que tenemos que examinarnos y considerar aquello que está mal y tenemos que cambiar, pedirle al Señor ayuda para poder cambiar aquello que está mal. Fortalecer y desarrollar aquellas cosas que están bien, que sabemos que están bien en nuestra vida, pero tratar de eliminar aquello que está mal, aquello que me está dañando a mí, está dañando a lo mejor a mis seres queridos, a quienes me rodean. Entonces, por eso es que es bueno pedirle al Señor que el Señor me muestre en qué estoy mal. Así es. Y una vez que sepamos en qué estamos mal, hacer todos los esfuerzos posibles por cambiarlo. Es interesante, pastor, que Jesús también ya lo mencionaba, ¿verdad? Cuando Él dice, por sus frutos les conoceréis. Justamente. Aludiendo específicamente a la forma de ser, no solamente a las acciones en específico, sino que a la forma del todo. Y es por eso que Él dice, se reconoce una persona, parafraseando un poquito lo que Jesús quería decir, ¿verdad? Se reconoce una persona como es a través de sus actos, a través de sus palabras. No es una persona distinta a como Él se muestra, ¿verdad? No es que muchas veces yo he escuchado que no, en el interior es bueno. Ah, sí, siempre se dice eso. El Señor mira el corazón, no mira lo que está afuera, mira el corazón. Entonces con eso pensamos que el Señor me va a ver que yo en el interior soy bueno, así que va a pasar por alto todas las cosas que no lo son. Tenemos que considerar que el Señor ve todo, no solamente ve el interior. Ahora, es difícil pensar que va a ser bueno de adentro si no es bueno lo que sale de adentro. Recordemos, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de aquello que estamos interiormente llenos es de lo que va a salir. Por eso la importancia que tienen las Sagradas Escrituras. Nosotros debemos estudiar cada día más las Sagradas Escrituras para que el pensamiento de nuestro Dios vaya a ser nuestro pensamiento. Que las palabras del Señor sean nuestras palabras. Que quienes nos escuchan puedan reconocer que somos diferentes, no porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo para parecer diferentes. No, somos diferentes porque el Señor nos hizo diferentes. Así es. Y creo que eso es lo importante. Y es un desafío, ¿verdad? Bastante grande. Es muy grande. Porque tiene que ver justamente con lo que el Señor ha hecho en mí. Y vuelvo quizá a reiterar, a lo mejor parece majadero el ejemplo, pero si yo no busco a Dios diariamente, es muy difícil que Él obre un milagro, que con su varita mágica nos haga como un mago, ¿verdad? Y nos cambie de la noche a la mañana. Pero tú dices, si yo no busco a Dios, quiere decir de que ¿dónde tengo que buscarlo para poder encontrarlo? ¿No está Dios? Tenemos la Sagrada Escritura, ¿verdad? ¿Está solamente en la Sagrada Escritura? No solamente en la Sagrada Escritura. Nosotros podemos observar su creación, podemos orar, pedirle a Él que Él se manifieste y venga a acompañarnos a través de su Espíritu Santo. El Señor dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es. Entonces, si Él está aquí, porque la omnipresencia de Dios hace que Él esté aquí. Ahora, ¿por qué decimos generalmente, y todos lo decimos, busqué al Señor? La verdad es que Él es el que me busca y me encuentra. Yo, cuando siento la influencia del Espíritu Santo, yo tengo la posibilidad de rechazarlo o aceptarlo. Entonces creo que eso es un acto consciente que nosotros hacemos de permitir que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros.
Así Y es. cuando decimos yo le busqué, es porque el Espíritu Santo me encontró primero. Así es. Entonces yo digo, le busqué porque yo tuve el deseo de tener una relación personal, una comunión con el Señor. ¿Ah? Entonces ahí está la diferencia. Exacto, sí. Debemos permitirle a Dios que Él actúe en nosotros y que vaya moldeando esa parte que, como hemos mencionado durante este programa, aquello que nos cuesta, que es deficiente. Y sin duda que el Señor va a estar ahí, va a moldear esa parte en la medida en que también nosotros permitamos y hagamos los esfuerzos de poder cambiar aquellas situaciones. Primero, reconocer, luego permitir que Dios haga su obra en cada uno de nosotros y pedirle, especialmente en este caso que hemos tratado, pedirle que el Señor nos dé lengua de sabio, como fue la solicitud que se le hizo. Que el Señor cambie nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, y que, así como sucedió con Pedro, alguien pueda decir en algún momento, tú eres diferente porque se nota que tú has estado con Jesús. Y eso es lo que hace de ti alguien distinto. Así es. ¿Qué le dirías tú a nuestros amables telespectadores, nuestros amigos? Ya estamos terminando. ¿Cuáles serían tus palabras para terminar? Yo creo que muchos de nosotros en algunas circunstancias hemos escuchado esa frase, tú eres distinto, tú eres diferente. Si en algún momento tú escuchaste esa frase, es porque sin duda aquella persona vio algo en ti, vio algo especial, algo distinto, y es porque Dios permitió que a través de su Espíritu Santo tú pudieses actuar o decir algo con sabiduría. El Señor sin duda que va a estar en la medida en que nosotros también podamos encontrarnos con Él cada día. Él está dispuesto a venir a tu hogar, Él está dispuesto a entrar en tu familia, en tu matrimonio. Si hay alguna dificultad, si han habido discusiones, el Señor sin duda que tiene el poder para transformar aquellas situaciones que van en detrimento de la relación en una relación positiva. Yo quiero invitarte a que tú puedas actuar de forma diferente, pero no vas a poder hacerlo solo, solamente con el Señor Jesús de tu parte, de tu lado. La presencia del Espíritu Santo en tu vida va a hacer que tú seas distinto. Por sus frutos le conoceréis, dijo Jesús. Que la gente pueda reconocerte por las cosas que tú realizas a diario. Por mi parte, reconociendo, después de haber leído la epístola de Santiago, reconociendo que la lengua es difícil de domar, reconociendo que para mí me es difícil decir que yo voy a poder hacerlo, solamente me queda pedirle al Señor la ayuda, y creo que usted también debería hacerlo. Pidámosle la ayuda para poder hacer que nuestras palabras sean palabras de ánimo, palabras de esperanza, palabras positivas, palabras de amor, palabras que construyan y no destruyan. Y solamente así creo que podremos colaborar para que este mundo sea un poco mejor. Piénselo, tome la determinación, permita que el Señor sea el que dirija su vida, va a ser algo que usted va a poder gozar, y su familia también, sus seres amados también. Un fuerte y cariñoso abrazo. Como despedida, nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad.